Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El presidente Jimmy Morales fue electo en medio de una de las peores crisis institucionales que ha experimentado el país en las últimas 3 décadas. Amplias redes de corrupción tomaron el control del Estado, llevando a tal punto el saqueo de los recursos gubernamentales que han puesto en riesgo la operatividad de varios órganos estatales y los servicios básicos que brindan a la población. Las acciones de la CICIG y el Ministerio Público revelaron a la ciudadanía el grado de descomposición de nuestras instituciones, lo que provocó la indignación y el rechazo de la población hacia los políticos tradicionales. En este contexto, el nuevo gobierno asumió con la promesa de cambiar la forma de hacer política en el país. A pocas semanas de haber asumido, es evidente la magnitud de los desafíos que enfrenta la nueva administración. Las finanzas públicas están en muy malas condiciones. El Congreso todavía sigue dominado por la vieja política y la ciudadanía está impaciente por palpar un cambio en la forma de hacer gobierno. No es un comienzo fácil para la nueva administración. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre los aciertos y los errores del actual gobierno en las primeras semanas de gestión y analizaremos los retos más importantes que enfrentará en los próximos meses. Bienvenidos, esto es Dimensión y el programa de hoy tiene que ver con el análisis de los primeros 30 días de gobierno. Nos acompaña para hablar de este tema el licenciado Cristian Castillo, analista político de IPNUSAC, que es el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la USAC. El licenciado Enrique Naveda, él es coordinador general de Plaza Pública, y el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del CES, que es el Centro de Estudios Económicos Sociales. Señores, bienvenidos a Dimensión. Se están haciendo muchos análisis de los primeros 30 días, 30 y tantos días del gobierno del presidente Morales. Es muy fácil caer en el amarillismo o en una crítica superficial y ver solo los errores que se están cometiendo, que son algunos, sin tomar en cuenta un poco la historia reciente. ¿Cómo está nuestro sistema político? ¿Cómo está la institucionalidad de los partidos políticos? ¿Cuál es la cultura política que se ha desarrollado en Guatemala en los últimos 30 años, donde lo que hay pues, es corrupción, oportunismo, improvisación, etc.? Y luego comprender o recordar brevemente el accidente político que sufre Guatemala en el 2015, gracias a Dios, y los resultados que ese accidente provoca, que es básicamente un resultado electoral el más inesperado de todos los que se han tenido en los últimos 30 años desde la apertura democrática. Pero para calentar motores, hagamos un inventario. ¿Cuáles han sido esos digamos, problemas, errores, muchos de ellos de forma que está cometiendo el gobierno, que le están causando algún nivel de desgaste con la prensa, con algunos sectores de la sociedad y dentro del mismo gobierno? Yo quisiera poner sobre la mesa que se hace evidente que el presidente Morales y FCN Nación como partido llegan al poder sin proyecto político. No se identifica ni un proyecto político personal ni partidario. Y entonces estos primeros 30 días es lo que ya habíamos anticipado, de que se iba a ir un poco en la ruta de la dinámica burocrática. Ofrecer salud, educación, transparencia, básicamente era cumplir con las políticas públicas que ya tienen una institucionalidad y que obviamente el Estado son sus funciones obligadas a cumplir. No hay una propuesta de atender de manera integral la crisis y tampoco se vislumbra un proyecto de manejo clientelar, por decirlo de alguna forma, que permita la continuidad en el poder, ya sea del presidente Morales o de FCN, que sí lo encontramos en otros proyectos políticos como el Patriota, el FRG o el mismo Partido de Avanzada Nacional de los años de la firma de los acuerdos de paz. Entonces lo que hay en este momento es un navegar un poco sin rumbo, atendiendo muchas crisis inmediatas, atendiendo los escándalos que se van generando. Sin embargo, no se identifica con claridad hacia dónde se quiere llevar el Estado de Guatemala. Pero tampoco hay un debate en la sociedad guatemalteca de hacia dónde deberíamos ir. A partir de la plaza, lo que se empieza a exigir es una serie de reformas al Estado.
pero ya no le dimos continuidad a esa demanda y hemos abandonado en gran medida la presión sobre cuáles deberían ser las prioridades. No solo hay desorden en el Ejecutivo, también hay desorden en el Legislativo. Se está legislando de manera un poco atropellada, no hay tampoco una priorización de qué hay que legislar y cómo legislarlo. Y entonces lo que tenemos es un país que sale de una crisis político-institucional y enfrenta a unas nuevas autoridades con crisis inmediatas a atender. Pero más allá de eso, no hay. Enrique. Sí, estoy de acuerdo en lo esencial con Christians. Lo que hemos notado es que muchas de las crisis que ha atravesado este gobierno, que no ha sabido gestionar, devienen, como dice él, de la falta de un proyecto político. Entonces el gobierno frota un poco a la deriva y va respondiendo a las circunstancias que se encuentra sin haberlas pensado de antemano, ¿no? Ellos no tenían para nada claro qué les iba a suceder una vez en el gobierno, ni siquiera ese tipo de cálculo habían hecho. Pero cuando han intentado tomar la iniciativa, como en el caso del donativo de las medicinas, que les salió muy mal, incluso se ve que la gran virtud que le atribuíamos al presidente, que era aquella de que es un gran comunicador, queda como disuelta en el aire, ¿no? Y descubrimos que no es un gran comunicador, que no es un estratega, que lo que es un portavoz más o menos decente de algo. Pero el gobierno no tiene nada de lo que portar la voz, porque como no tiene estrategia, no tiene claridad, no tiene rumbo, no tiene mayor cosa que decir. Entonces eso les ha generado problemas extraordinarios. Ni siquiera ha sabido aprovechar el canal abierto por el Congreso de la República en estas primeras semanas de legislatura para acercarse y aprovechar ese calor suscitado por Taracena, por la UNE, por el Congreso, y que va un poco en la dirección aparente de lo que se había solicitado todo el año pasado. Edgar. Coincido plenamente en un tema fundamental, ¿no? Que es la falta de rumbo. Cuando no tienes un rumbo claro al cual quieres ir, es difícil que sepas cuáles son los pasos que debes tomar para llegar a ese rumbo. Y eso es lo que yo percibo de momento con los primeros 30 días del gobierno. Coincido en un punto clave, ¿no? El presidente como tal, como su figura lo manda, debe definir lineamientos de política. Es alguien que representa la unidad nacional, que debe reflejar ese rumbo justamente hacia el cual vamos. Pero yo creo que hay una mala práctica de microadministración, ¿no? En el gobierno del presidente. Es decir, yo no concibo que un presidente deba dar explicaciones de cuántos frascos de medicina vencida habían o si la ministra de Comunicaciones tenía o no la culpa. Esos son temas que justamente él tiene que desconcentrar en sus ministros, ¿no? Y él dedicarse simplemente a dar la credibilidad, a mantener la calma y a dirigir justamente la brújula hacia donde él cree que el país tiene que ir. Pero si él toma esa costumbre, digamos, de tomar cada detalle y hacerlo suyo como portavoz, pues vamos mal, porque primero no es su función y segundo le expone un desgaste absolutamente innecesario. Entonces sería muy difícil juzgar en 30 días qué es lo bueno y lo malo, pero la impresión que la gente tiene probablemente es muy negativa porque te expones solito tú, sin razón alguna, a temas diversos. Yo te pongo como contraejemplo, más bien, lo que pasa en Argentina con Macri, por ejemplo. Uno ve que Macri llega a un país bastante más conflictivo que Guatemala, pero toma los puntos clave en las primeras 2 o 3 semanas de gobierno. Yo creo que al presidente Morales se le está agotando ese tiempo de luna de miel para justamente dar esos golpes de autoridad que implicarían los cambios radicales que hay que hacer. Y tal vez el ejemplo del presidente Macri en Argentina es bueno, porque hay que recordar que el proyecto político de Macri sí es un proyecto con contenido que fue trabajado incluso por varios años y que en el último año hubo un gran esfuerzo técnico de reflexión y de discusión y de propuesta de políticas públicas, de análisis de la crisis argentina, etc. O sea, es el resultado de un proyecto con mucho más contenido. Y aquí es cuando debemos recordar el tema que yo intenté mencionar al principio, y es que estamos queriendo analizar cómo va el gobierno, asumiendo de que es un gobierno que acaba de iniciar como resultado de un proceso electoral en el que ganó un partido político que llevaba muchísimos años de ser un partido institucional, con cuadros técnicos, con cuadros políticos, que tenían 4 años trabajando en su proyecto de gobierno, su propuesta de políticas públicas, y eso es precisamente lo que no es este gobierno. No es el resultado normal que se esperaría de un proceso político en cualquier nación normal. Entonces, hay que analizar los primeros días del actual gobierno
en el contexto real. Eso fue un accidente político extraordinario y de lo que se trata es primero de comprender que a lo mejor les va a tomar algunos meses darse cuenta el gran lío que tienen encima de gobernar un país y que además tienen que hacerlo bien y que van a tener que abrirse a los consejos, asesorías y propuestas inteligentes e ir encontrando la forma de solucionar los problemas del país y sobre todo tomando una cosa en cuenta que es la más importante y es la agenda que el país realmente necesita, que tiene dos ejes. El tema del combate a la corrupción, ¿verdad? Y el rescatar un poco el sistema de justicia para que funcione y luego las reformas que el país necesita. Yo de pronto quisiera contrastar, digamos, porque el accidente político que sufre Guatemala en el 2015 es un accidente anunciado, porque el sistema de partidos políticos que se crea en el 85 empieza a sufrir deterioro casi desde su creación. Sí. Y se llega al 2015 sin partidos prácticamente. Sí. Y entonces el presidente Morales llega a la presidencia producto de la crisis del sistema de partidos. A diferencia de Argentina, en donde, digamos, hay un bipartidismo moderado, obviamente para ganar elecciones se entra en contradicción a partir de planes de gobierno, pero en este momento ante el fracaso del sistema de partidos emerge un candidato que no ofrece nada para llegar a la presidencia y que gana las elecciones. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el análisis de las primeras semanas de gobierno. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos analizando las primeras semanas del gobierno. Regresemos un poco a los puntos que planteaba Cristian sobre esto es el resultado de cómo han, digamos, logrado no desarrollarse los partidos políticos en Guatemala. No son instituciones, son cascarones electoreros, oportunistas, improvisados, que hay algunas 2 o 3 excepciones, por supuesto, que están tratando de hacer las cosas de forma diferente. Pero sin recursos. Pero, sin embargo, hemos tenido desde la transición a la nueva democracia, a la apertura democrática, más de 80 partidos, que no duran, los que llegan al poder, más de 1 o 2 elecciones. Entonces, el proyecto político de país también ha fracasado en el sistema de partidos. Y ante lo que nos viene a continuación, el riesgo es, vamos a hacer una reforma del Estado, ¿bajo qué visión? ¿Cuál es la visión de país para los próximos 30 años? ¿Y qué clase política necesitamos para tomar las grandes decisiones? Pero digamos que las expectativas que tiene la población es de que el nuevo gobierno tome esa agenda. Las grandes reformas del Estado y el fortalecer realmente el sistema de justicia. Yo creo que son expectativas que se van a ver frustradas. Tengo mis dudas acerca de la posibilidad de que este gobierno retome el rumbo. Me parece que este gobierno es la consecuencia lógica de todo lo que ha pasado en los últimos años y especialmente de lo que sucedió el año pasado, ¿no? Y veo muy complicado que se vayan a levantar en medio de las crisis casi diarias o semanales que estamos teniendo y que ellos andan atendiendo de la manera que pueden. Me parece muy difícil que vayan a lograr desarrollar lo que no tenían de antemano, o sea, una línea estratégica. Sin embargo... ¿No es una visión muy pesimista esa? Puede serlo, pero yo no tengo elementos de análisis para pensar que pueda suceder de otra manera, a menos que alguien desde fuera agarre las riendas, lo cual no es necesariamente bueno. Pero lo que sí me parece es que en distintos ámbitos, el partido de gobierno o la estructura que llevó a Jimmy Morales a la Casa Presidencial está cumpliendo a rajatabla con gran precisión lo que se entreveía, aunque no era parte de un programa explícito, que podía suceder. Por ejemplo, sabemos que el partido FCN es fundado por gente de la estructura de la Asociación de Veteranos Militares y lo hacen con la intención explícita de atacar por la vía política los juicios de justicia transicional. Y lo primero que sucede en este mes inicial de legislatura es que están poniendo dificultades para que la fiscal general, que ha comenzado a llevar casos de justicia transicional, pueda seguir de manera independiente al presidente. Están pidiendo, no lo dicen explícitamente, pero lo vemos en el Congreso, que lo que están intentando es que la fiscal general dependa exclusivamente de la voluntad del presidente y que la puedan sacar cuando ellos deseen. Que actualmente sí está en ley. Pero ya hay una reforma para darle independencia a la fiscal general.
Sabíamos que el partido de gobierno no tenía experiencia para gobernar, y efectivamente lo estamos viendo todos los días. Sí. Sabíamos que Javed Cabrera había sido el rector de la USAC, que había desmantelado el sistema de pensiones, llevando una forma corrupta de operar a las elecciones de la decanatura y a la rectoría. Y lo primero que encontramos en el periódico y en otros medios de comunicación es que nos dicen que Javed Cabrera está accediendo a una serie de bienes de una manera inexplicable, que su hijo también está metido en el gobierno, que el hijo de Edgar Ovalle, uno de los fundadores del partido, ha sido nombrado al frente de OCRED. Entonces yo creo que no hay muchas razones por las que sorprenderse. Hubiera sido fabuloso sorprenderse por lo contrario, porque hubieran cumplido las expectativas de la población. Pero había muchos elementos no explícitos que nos llevaban a pensar que esto podía suceder. Yo lo que veo es un riesgo grande, porque de alguna forma los reclamos de la plaza en materia de corrupción, ya que hablamos de este tema, ¿no? Tienen un defecto, lógicamente, como cualquier discurso de plaza, no tienen mucha sustancia, son muy cosméticos. Y uno de los descontentos se canalizó contra la clase política. Bien sabemos que la corrupción no es un problema de personas, sino de instituciones. Afortunadamente o desafortunadamente, no lo sabemos todavía, pues la crisis política y los reclamos de corrupción acaban por elegir a una persona que es, digamos, un outsider, ¿no? Alguien fuera de la política técnicamente. Entonces yo creo que él tenía y tiene la oportunidad grande de canalizar esos reclamos y ponerlos en blanco y negro en soluciones claras, que serían reformar el sistema de justicia, reformar la burocracia, hacerla profesional, que serían cambios que realmente contribuirían a calmar la corrupción de alguna forma, que es un tema de controles, ¿no? Pero yo quisiera de pronto traer al debate que me parece que la lucha del combate a la corrupción como tal no puede ser la agenda de reforma del Estado, no puede ser la agenda de política pública, ni puede ser el plan de gobierno. Además por supuesto. Entonces, la preocupación que hay es que hay más allá de la propuesta de cero tolerancia a la corrupción, que a mi gusto, digamos, no fue lo suficientemente contundente el señor presidente a la hora de, por ejemplo, de pedirle la renuncia a la ministra de Comunicación. Por supuesto. Yo añadiría un apunte a lo que tú has dicho, Edgar. Supongamos, como creo que de buena fe supuso buena parte de la población, que Jimmy Morales es un tipo con buenas intenciones, no corrupto. Yo no tengo razones para suponer lo contrario. El hecho, y ahí tiene que ver con las instituciones que decías tú, con el sistema que decía Dionisio, el hecho es que él llega en solitario en un partido que no le pertenece, él es la punta de lanza o el diamante final que brilla, pero básicamente está capturado. Él no controla la estructura que le llevó al Ejecutivo, no controla el partido en el Congreso, lo estamos viendo de una manera bastante clara, aunque tiene ahí operadores que nos hacen pensar que él está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero no controla la estructura. Entonces, independientemente de lo que él pretenda hacer, si esa estructura no responde, y parece que no le va a responder en la mayoría de las cosas, no es posible que llegue a cabo ningún cambio. Eso nos llevaría a un análisis un poco más profundo, porque entonces habría que trascender a la figura del señor presidente y trascender a la figura del partido y tratar de identificar cuáles son las fuerzas que se están expresando, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde vemos prácticamente un choque frontal entre FCN Nación y la Unidad Nacional de la Esperanza. Una Unidad Nacional de la Esperanza que gana la presidencia y que ha logrado impulsar una agenda de transparencia en el Congreso a partir de los empleos y la dinámica. Pero no ha sido el partido, sino ha sido Mario Taracena. Ha sido que en alguna medida le endosa algo a la UNE. Pero por el otro lado vemos... O parte de la UNE se sube en ese tren. O parte de la UNE se suma al proceso. Pero del otro lado encontramos a un FCN que crece muy rápidamente a partir del transfugismo, pero de un transfugismo particularmente curioso, digamos. Diputados que son reelectos con líder, emigran a PRO y luego hacen una nueva migración hacia FCN Nación. Personajes que inclusive eran muy leales en alguna medida, líder en su primer momento. Y luego vemos diputados icónicos reelectos por el Partido Patriota que también emigran y quedan bajo el amparo de FCN Nación. Entonces pareciera que estamos reencontrando alianzas, digamos, que ya venían de momentos históricos políticos anteriores y ahora se están rearticulando adentro del Congreso, llevando al país por una senda, insisto, sin mucha orientación. Pero ahí refuerzo una tesis que yo tengo hace algún tiempo. No hay bipartidismo explícito en Guatemala, pero sí hay un bipartidismo solapado.
Y yo creo que lo que está haciendo es reconfigurarse en ese sentido. Siempre ha habido, digamos, una línea de partidos más progresistas, entre comillas, por lo menos en su línea de venta, ¿no? Y una línea de partidos más conservadores también en su línea de venta, ¿no? En este caso sería la UNE, el partidismo un poco desequilibrado. Claro, entonces tú dices, bueno, pero hay gente que tiene, o políticos que ofrecen sobre el papel una agenda más progresista y otra más conservadora, y así se reconfiguran. Y FCN Nación ha venido a ser como ese aglutinador, pues, de lo que tradicionalmente habíamos considerado los políticos de tendencia conservadora, y la UNE pues, ha aglutinado por su lado políticos que tradicionalmente se asociaban a partidos relativamente izquierdos. O sea, hay una reconfiguración, digamos, no oficial o no explícita en términos simbólicos. Yo le pondría un matiz a eso que tú dices. A mí me parece que hay unos pocos partidos que tienen ciertas líneas programáticas sin dejar de ser máquinas de negocios, tienen ciertas líneas programáticas. Creo que la UNE sería uno. El viejo Partido Unionista, ya cada vez menos, pero el viejo Partido Unionista también era un partido ultraconservador. Pero los demás me parece que no tienen líneas programáticas mayores. Son muy conservadores, pero básicamente son espacios de hacer negocios. Lo peligroso es qué intereses hay detrás de esa rearticulación. Porque se puede, por ejemplo, identificar que detrás de PRO eventualmente pudiera estar el señor Manuel Antonio, digamos, interesado en mantener una presencia dentro del legislativo. Detrás del MR, que también se ha reconfigurado, ellos mismos hacen explícito la posibilidad de invitar a Alejandro Sinibaldi como un liderazgo nacional del partido. Obviamente, aunque sea de refilón, la señora Sandra Torres se logra proyectar en alguna medida a través de la bancada UNE, aunque ella sea la que se suba a la dinámica establecida por el presidente del Congreso en este momento. Entonces lo que estamos viendo es otra vez intereses electorales de cara al 2019. Hace algunas semanas dijo Mario Taracena, presidente del Congreso, hablando a los diputados, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, nos van a sacar escobazos. Más o menos esas son las palabras que usó. Y lo que estamos viendo con el paso de las semanas es que se ven los bloqueos, se ven la manipulación, la negociación, esta reunificación de bancadas, de personajes, digamos, muy tachados o señalados de los partidos que estuvieron con problemas en el pasado reciente. Por otro lado, el transfugismo, que ha sido pues, una especie de burla también a la población y al electorado, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo es precisamente lo que señaló el presidente del Congreso. Están haciendo las cosas de la misma manera, que es lo que el pueblo está rechazando y en contra de lo que hay protestas importantes, crecientes. Se percibió en un momento dado, hace algunas semanas también, que podría irse trasladando, digamos, el eje central de poder político del país hacia el Congreso, en vez de la Presidencia de la República. Y probablemente lo que hay ahí sea una tensión, ¿verdad? A ver quién puede jalar más duro. Hay un escenario que ha mencionado alguien por ahí, y es de que si lo que está sucediendo en FCN Nación se consolida, a lo mejor el Ejecutivo rompería con su propio partido y sería pues, un partido más en el Congreso que tendría sus propias dinámicas e intereses. Esto es si el presidente quiere mantener, digamos, las ofertas que hizo en campaña, que es llevar una agenda de rescatar la transparencia, el sistema de justicia y demás. Pero en fin, estamos viendo un rompecabezas complejo hasta el momento. Eso nos podría colocar en un escenario como el que vimos en el del 93, ¿no? Una de las razones que alega Serrano Elías, por supuesto no la única ni necesariamente la mejor para haber dado el golpe de Estado, es que ya la corrupción, la captura del Ejecutivo por parte del Legislativo se había vuelto intolerable e inmanejable. En el caso de que suceda ese escenario, el gobierno de Jimmy Morales no solo se vería capturado, o por no decir capturado, cohibido, dirigido, limitado por estrictamente o guiado directamente por el Congreso y por las bancadas de oposición, sino por su propia bancada y con un gabinete como el que tiene Jimmy Morales, que es débil. Claro, la experiencia de Serrano y el 93 es muy fácil porque está toda en los medios de comunicación, es fácil revisar la historia. Pues se confirmaría que lo que hubo en aquella época fue una guerra entre ladrones, básicamente, que se estaban peleando por las comisiones y unos se quisieron dar golpe al otro y al final el que tuvo más, digamos, armas en un momento determinado ganó por un momento nada más. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que son las primeras semanas de gobierno. Bienvenidos, estamos en Dimensión analizando las primeras semanas de gobierno.
Aparte de la especulación y de los posibles escenarios que se puedan dar y tal, Guatemala tiene muchos problemas, ¿verdad? Hay problemas sociales muy graves, ¿verdad? Tenemos problemas en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el campo fiscal. Es un gobierno desfinanciado y además de eso hay una agenda, digamos, institucional que es el rescatar el tema del sistema de justicia y las reformas que están pendientes, como la ley electoral de partidos políticos, la ley de servicio civil, en fin, está la reforma del sistema de justicia que mencionábamos y la ley de compras y contrataciones. Si todo esto no sucede y van pasando los meses y no se empiezan a corregir problemas y a trabajarse en soluciones que realmente alivien y resuelvan, ¿cómo podemos estar, digamos, entre julio y diciembre del 2016? ¿Qué escenarios pueden visualizar ustedes? Yo plantearía que la preocupación inmediata es que hemos olvidado los temas estructurales, que puede ser un poco de volver a los debates anteriores a este gobierno, pero que es necesario abordarlos. La desnutrición, por ejemplo, ha salido del debate público y el problema sigue presente. Digamos, seguimos teniendo por lo menos 1 de cada 2 niños con algún nivel de desnutrición. Hemos dejado fuera el debate, por ejemplo, de si es importante en este momento una reforma constitucional seria, una reforma que desarrolle por lo menos el sistema de justicia. El tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, el dictamen que emite la Corte de Constitucionalidad se ha tomado como la palabra santa para ser aprobada en el Congreso, pero es el momento para discutir reformas más amplias. Creo que la dinámica de la coyuntura nos está llevando a olvidar otros temas que son fundamentales. El mismo crecimiento de la pobreza a partir de las últimas encuestas económicas en el país. Y eso nos pondría en la situación de que las causas que llevaron a expresarse a la sociedad, o por lo menos un segmento social, entre abril y septiembre del año pasado, siguen estando vigentes y se siguen deteriorando. Y esto nos pondría eventualmente en el segundo semestre ya con demandas mucho más serias. Hemos visto ya una marcha campesina que en alguna medida fue poco cubierta por los medios, pero que fue vigente, que fue latente, que llegó con el señor presidente, que pasó por el Congreso de la República. Vimos un movimiento del magisterio que siempre es muy voluminoso, pero que llegó con un pliego de peticiones que igualmente se le entrega al presidente, pero pareciera que no se le da seguimiento. Hay fuerzas sociales que estarían como alertas a qué podría pasar en el futuro inmediato. Insisto, la preocupación que hay generalizada es que no vemos un proyecto hacia dónde caminar conjuntamente. La plaza se dividió al final y tenía múltiples demandas. ¿Hacia dónde caminamos como Estado? ¿Hacia dónde caminamos como país? Ese debiera ser la preocupación inmediata, inclusive más allá de Jimmy Morales y la presidencia. El problema es quién define el rumbo del país. Porque estamos viendo que el proyecto político que hoy nos gobierna pues no tenía la preparación, ni el equipo, ni la experiencia, que es una realidad, digamos, que hay que aceptar, porque esos son los hechos, los confirman. Entonces la pregunta es ¿quién define el rumbo de la nación? Es una pregunta compleja, pero me parece que hay intentos. Se ha hablado de la necesidad de la reforma constitucional, por ejemplo, y es un tema que está en debate. Pero esto es ir a una Asamblea Nacional Constituyente. No. Ir a una reforma acotada en materia de justicia, porque si no en el 2019 vamos a tener en el mismo año elecciones generales y todas las comisiones de postulación para integrar el organismo judicial, que sería realmente complejo. Igualmente creo que hay consenso en torno al combate a la desnutrición, y eso ha sido planteado por diversos sectores. Y el Pacto Hambre Cero, en alguna medida, concitó una serie de fuerzas sociales que trabajaban en esa línea. El problema es que se abandonó. Ahora, ¿quién retoma? Es un tema, digamos, no está claro. Yo no sé si necesariamente este es el momento de darle rumbo al país. O sea, creo que no hay una posibilidad de darle rumbo claro al país en el corto plazo, y me parece que lo que se precisa es hacer reformas del Estado que son instrumentales. O sea, con las reformas del Estado no solucionamos ninguno de los problemas que nos aquejan. No solucionamos el hambre, no solucionamos el crecimiento económico, no solucionamos nada de eso, que es lo que tenemos que solucionar. Pero eso es instrumental para poder hacer después lo otro. Y tenemos sobre la mesa ya muchas reformas
que se están discutiendo y que se tienen que llevar a cabo. Hay muchas que son difíciles, las hemos hablado aquí otras veces, la ley del servicio civil, la ley del la reforma del sistema judicial, la que se está tratando ahora de ley electoral y de partidos políticos, que a mi juicio deja todavía mucho que desear, ¿no? Ataca síntomas, pero no ataca causas. Y yo creo que este es un gobierno, como se había dicho desde las elecciones, que tenía que ser un gobierno de transición. Dure 1, 2, 3 o 4 años, tiene que ser de transición. Tiene que servir para poner el Estado, para ordenar el Estado. Y para eso no necesariamente necesitamos al Ejecutivo, para eso necesitamos al Legislativo, ¿no? El Ejecutivo yo creo que va a seguir flotando en aguas turbulentas, intentando solucionar el pago del funcionariado hasta todo este año con los bonos o como sea, intentando mitigar, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, los problemas sociales, pero a mi juicio con muchas posibilidades de fracasar. Ya vimos que en el gobierno de Otto Pérez se hizo al final de este último año la evaluación de los objetivos de milenio y en la mayoría de las metas había habido avances paulatinos, lentos durante 13, 12 años. En el gobierno de Otto Pérez todo eso se vino abajo, menos en el área de desnutrición crónica, que siguió bajando levemente, pero todo eso se vino abajo. Mi gran preocupación es que eso vaya a colapsar aún más durante este gobierno. Y me indica que pese a que Andrés Botrán, que es uno de los fundadores de este sistema regenerado de seguridad alimentaria, está ahí, no tiene ninguna claridad. Si ustedes recuerdan, en el discurso de investidura, Jimmy Morales dijo que ellos aspiraban a una reducción de la desnutrición crónica de 10 puntos en 10 años. O sea, tardaríamos 49 años en erradicar la desnutrición crónica. Pero después me han dicho que Andrés Botrán, que ese es un ritmo muy poco ambicioso, ¿no? Es el que se ha mantenido más o menos en los últimos 20 años. Andrés Botrán, según me dijo Juan Luis Font, director de la revista Contrapoder el otro día, en una entrevista que le dio a él, dijo, no, son 10 puntos en 4 años. Cuando hay tal brecha, tal diferencia entre lo que dice el secretario o el comisionado, que se llama ahora, y lo que dice el presidente en su discurso de investidura, es que nadie tiene nada claro. Sí, bueno, hay problemas. Yo creo que también hay que distinguir dos planos, ¿no? Digamos, el plano de las reformas profundas que obviamente faltan en el Estado, justicia, el sector principal, y los demás órganos controladores, el Ministerio Público, Contraloría y demás. No hay que olvidar el día a día del Estado. El problema financiero no es menor. Y yo creo que ahí es donde yo critico, digamos, la falta de tenacidad, quizás cuando se entra. Porque si tú llegas el 14 de enero, el 15, a cuestionar los pactos colectivos del sector público, a proponer una reducción de la burocracia, por ejemplo, que es lo que hace falta, a, digamos, adelgazar, optimizar el Estado. Necesitamos optimizarlo, que trabaje, que funcione. Pero que funcione pasa también porque los procesos, porque el personal trabaje de forma adecuada. Y eso te ahorraría un montón de plata. Tú puedes hacer reforma tributaria si quieres, pero el país no está para eso, en primer lugar. En segundo, si le hicieras, no vas a recaudar más en un año, en 2 o en 3, pero sí puedes recortar, sí puedes readecuar el Estado y en el corto plazo más o menos acomodar tus finanzas públicas. Pero aquí hay un gran riesgo, que no te mate, digamos, solamente la opinión pública, solamente el desgaste necesario del gobierno, sino que te acabes quedando corto en un año o 2 porque no hay plata para financiar tu gobierno. Y eso no es un problema menor, y es un problema al cual se llega si no tocas en el momento adecuado las cuerdas que te van a permitir a ti holgar un poquito el presupuesto y llegar a fin de año. Ya está, pues, pidiendo alguna revocación del presupuesto en apenas un mes. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, pero me preocupa la insistencia que veo cada vez más marcada en los pactos colectivos en el Estado como el gran problema de eficiencia. No, es uno. Digamos, es uno y además es bastante menor. Es muy escandaloso cuando vemos lo que sucede en el Congreso, pero digamos que los pactos colectivos no son extraordinariamente onerosos para el Estado. El problema es la efectividad del Estado, de la burocracia, de los servidores públicos. Y eso no se arregla suprimiendo los pactos colectivos o modificándolos. Se arregla con una buena ley de servicio civil meritocrática, no con una reforma del ¿Qué pasa si nos logramos abstraer un momento y hacemos este análisis? ¿Qué podemos esperar del Congreso? Va a depender de cuánta presión ponga la población y realmente que la sientan para que sucedan las cosas que tienen que suceder, porque este Congreso actual es muy similar al anterior. No hay muchas diferencias. Donde, digamos, todavía hay una gran esperanza de que hayan diferencias sustanciales es en el Ejecutivo,
por parte del liderazgo del presidente y de lo que se puede hacer desde la presidencia. Y tal vez habría que reflexionar sobre qué se puede esperar de ahí. O sea, ¿qué estará pasando adentro de Casa Presidencial? ¿Por qué está dando esas percepciones hacia afuera? O sea, este mismo análisis que han estado haciendo ustedes de las formas con las que se están haciendo algunas cosas, los errores que se están cometiendo, la imagen que se está dando, la falta de profundidad en muchas cosas o la falta de conocimiento en otras, pues digamos, visto así desde fuera, es preocupante, debe preocuparnos. Pero ¿qué estará sucediendo adentro realmente? ¿Cuál es el círculo cercano al presidente? ¿Cómo lo están asesorando? ¿Qué tipo de gente es? ¿Qué análisis hacen? ¿Qué escenarios hacen? ¿Qué visión? Etcétera. Porque, digamos, si uno lo analiza desde una perspectiva pesimista, podríamos estar enfrentando escenarios muy complejos a relativamente corto tiempo. Me parece, yo quisiera introducir en el debate, además de quienes asesoran al presidente, es que me parece que el presidente ha ido tomando distancia de lo único que era visión de mediano y largo plazo, que era el Plan Katún. El Plan Katún en alguna medida era la visión que se tenía desde la oferta electoral de Jimmy Morales para un trabajo de mediano y largo plazo. Y el problema es que pareciera que los círculos más cercanos no ven ni siquiera una proyección de mediano y largo plazo, sino están atajando y atendiendo la inmediatez con escenarios que pudieran ser hasta un poco equivocados. Totalmente, digamos, movidos por otros intereses distintos al sacar adelante al país. Y sobre todo, hasta con cierta paranoia, digamos. Sí. Ahora, pero ¿será cierto ese análisis? ¿O qué tan cerca estará la realidad? ¿O realmente aquí estamos viendo algo totalmente distinto a lo que está sucediendo ahí? Yo lo que... Porque muchas veces sucede. Veo un rasgo muy claro en lo que sucede, por ejemplo, en el Ejército de Guatemala entre el ministro de la Defensa y el entonces, hasta hace 2 o 3 semanas, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Que ahí, digamos, hay una contradicción. Puede ser un hecho aislado. Puede ser un hecho aislado, pero ¿verdad? puede ser también, digamos, la expresión de esas fuerzas que están compitiendo dentro del mismo gobierno. Se ha señalado mucho el tema de la ministra de Comunicaciones, que hay una serie de accidentes en que la escogieron a ella, la quisieron confirmar, no pudieron y al final costó mucho que saliera. Pero digamos, en ningún momento se podría llegar a la conclusión definitiva de que había una mala intención de poner una persona que tenía determinados problemas fiscales. No, lo que ha habido es, digamos, la velocidad que ha impuesto las circunstancias, el accidente político que vivimos en el 2015 y luego pues una realidad política que vive el país, que no hemos podido producir estadistas, tecnócratas, dirigentes políticos realmente de una altura que digan, no, estamos en buenas manos en lo que es la política. Pero a mí me gustaría añadir algo, que es cierto, puede que no haya ninguna mala intención en haber puesto a Sherry Ordóñez como ministra de... O en ese como otros temas. O a cualquier otro, ¿no? Pero hay un problema preliminar, que es que ellos le ofrecieron, el partido de gobierno, Jimmy Morales, le ofreció muchos ministerios a mucha gente. Y a veces esa gente aceptó, era gente muy, muy noble, muy notoria, muy notable. O no aceptaban, ¿verdad? O aceptaban, pero después se echaban atrás, porque cuando presentaban su plan para el ministerio les decían, está bien, perfecto, puedes hacer lo que quieras, eso es genial, pero con este viceministro y este director de esta secretaría. Y el ministro decía, es que así yo no lo puedo hacer. Entonces no. Entonces puede haber, claro, puede ser muy honrado en la elección de los ministros, pero cuando hay una estructura partidaria o una estructura de intereses alrededor que te obliga a poner otros cargos y no te deja operar... Pero se ha dicho que no hay estructura partidaria, claro, es una de las no ventajas. Claro. No hay cuadros. O sea, la ventaja que tiene este gobierno, y la tiene todavía, es que toda la gente que va a ocupar las posiciones en el gobierno son gente de cualquier otro lado, menos del partido. No hay estructura de un partido programático, pero hay un conjunto de gente que le daba sustancia al partido y que tenía intereses. Y esos intereses van multiplicándose y formando redes. Pues volvemos en un momento para seguir con el análisis de las primeras semanas de gobierno en Dimensión. Bienvenidos, estamos en Dimensión analizando las primeras semanas de gobierno. Regresemos a la discusión de entonces si lo que el panorama presenta es confusión, niebla,
falta claridad, cuál es el rumbo del país. Preguntémonos entonces quién le pone rumbo al país, de qué forma se le puede apoyar al presidente, porque en todo caso lo que más le conviene a Guatemala es que este gobierno sea exitoso y que al presidente le vaya bien. Entonces las preguntas que hay que hacerse son, ¿está muy solo? ¿Está mal acompañado? ¿Se le podría acompañar mejor? ¿Tienen la capacidad de liderazgo para poder realmente definir y ponerle rumbo al país? Y si no son ellos, ¿quién? Yo lo que veo es distintas arenas en las que se va a trabajar en diferentes direcciones o en diferentes prioridades, ¿no? Una es el Congreso, otra en el Ejecutivo, por ejemplo. Hay mucha gente que está convencida de que el área de justicia, el área de gobernación está dirigida por, algunos piensan que la CICIG, otros piensan que la Embajada de Estados Unidos. Y en la medida en que Gobernación, el Ministerio Público hagan bien su trabajo, eso va a arrastrar al resto del Estado. En cierto modo, esa es una forma de darle dirección. Pero eso en todo caso, dadas las circunstancias, es buena noticia. Sí, por lo digamos menos para que el combate a la corrupción. Claro, claro. Pero como principio no lo es. No, como por principio supuesto, no pero lo es es. que Pero vivimos en la un medida en que accidente. tenemos confianza Claro. en la CICIG, sí lo es. Pero Bueno, es que... pero eso no significa que en cierto momento no pueda tornarse. No, por supuesto, porque el verdadero trabajo que tenemos que hacer es desarrollar una institucionalidad política, una cultura política diferente, ir armando un proyecto de Estado realmente profundo, que cumpla con las características que debe tener un Plan proyecto de Alianza nación. para la Prosperidad, que es el propuesto por Estados Unidos, es casi ahora mismo la única novedad en materia de política pública que debiera va a ser gobernar. complementaria. Debiera ser No complementaria debiera y ser desde luego el no único debiera rumbo del país. y no debiera ser impuesta por un gobierno Me parece extranjero, que pero debemos separar entre qué tenemos que hacer en el modelo económico, que es otro debate, y qué tenemos que hacer en las reformas al sistema político, que ese de pronto nos presenta oportunidades inmediatas de actuación. Y ahí por lo menos hay claridad relativa de qué hay que hacer, digamos, reformas a la ley electoral, reformas en seguridad y justicia y lo que ya hemos discutido acá. De pronto el tema de fondo es cómo logramos otra vez cohesión social en términos de cómo nos reencontramos como sociedad en torno a esa agenda y cómo la impulsamos. El presidente no tiene ni el liderazgo ni pareciera que el interés de abanderar esas reformas. Entonces, ¿quién debiera convertirse? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque lo deja muy en claro a lo largo de la campaña. Ofrece educación, salud y transparencia. No va más allá. Pero sí dijo en varias ocasiones que la agenda de CICIG y las reformas eran el apoyo al Ministerio Público, eran parte importante de su agenda, de su proyecto. Que ahí yo creo que no es necesariamente la agenda, porque la CICIG ha hecho importantes propuestas de reformas a leyes para fortalecer la operatividad de justicia, pero el fondo de la problemática del sector justicia, que es lo político, Sí. ¿quién nombra a los jueces? Ese es un debate en el que hemos coincidido diferentes sectores desde el 2007-2008. Y que hemos llegado inclusive a un texto que ya está en el Congreso de la República, que pudiera ser mejorado, pero que tiene ciertos apoyos. La cosa es cómo hacemos para impulsar esa agenda de reformas inmediatas. Al presidente hay que recordárselo obviamente que esas son prioridades, que incluso a él le ayudarían a gobernar mejor, claro. Si pasan. Yo creo que hay dos temas fundamentales, ¿no? que hay que insistir en ellos, ¿no? La reforma judicial, que además tiene una ventaja, como ya está tan consensuada, por lo menos los puntos clave, ¿no? Cómo se nombran los jueces, la carrera judicial, los mecanismos de remoción y de control de jueces. Como eso ya está bastante claro, hace falta simplemente que él apadrine la propuesta, la ventile con su bancada y que su bancada también tome algún liderazgo que bien le vendría en estos momentos, porque prácticamente es una bancada pasiva, ¿no? Reacciona más que acciona. Entonces yo creo que tiene una ventana de oportunidad bien interesante. Y el segundo punto, insisto, lo dejamos un poco a medias del segmento pasado, pero también profesionalizar la burocracia es un punto crucial. Primero porque te agiliza el Estado. O sea, el Estado hoy, sea lo que sea, no funciona bien. Eso lo sabemos todos. Y en segundo lugar, el problema financiero que te implica también la multiplicación de plazas sin ningún rumbo y sin ninguna estrategia de planificación, también te ayuda. Entonces, te ayudaría a ti a ser un mejor político, te ayudaría a ti a dejar un Estado mejor fundado y todos felices y todos contentos, y no hay que inventarse el agua azucarada. Yo creo que estamos de acuerdo con esas propuestas. Entonces, creo que el rumbo está fácil en términos de a dónde hay que ir. Creo que lo más importante en este momento es que ellos hagan suyas las propuestas,
que entiendan que las medidas clave están consensuadas y que vayan pegando en esos flancos y que no intenten, digamos, abarcar temas que pues, probablemente no están en su horizonte de acción, ¿no? ¿No habría que sacar del debate también la posibilidad de un diálogo por la fiscalidad? Un gran pacto nacional que dote de recursos al Estado, porque el presidente Morales va a poder hacer poco si no tiene los recursos. El tema de los bonos no es una salida a las finanzas públicas, por lo menos para después en el segundo semestre. Y entonces es urgente que el presidente retome el liderazgo de un diálogo nacional por la fiscalidad que le dote al Estado de los recursos necesarios para atender por lo menos las problemáticas estructurales más ingentes. Eso podría darle inclusive una agenda inmediata de incidencia política desde el Ejecutivo para tratar de desenmarañar esta coyuntura que hemos estado discutiendo. Añado una punta a lo que dice sobre la fiscalidad, Cristian. Hace una semana y media, leí una entrevista en el diario La Hora que le hacían al actual ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y decía, en el año 2010, Guatemala era el estado más pequeño en relación al dinero, a los ingresos que tenía con respecto al presupuesto con respecto al PIB. Desde 2010 hemos decrecido. En 2010 éramos el más pequeño del mundo. Desde 2010 hemos decrecido. Entonces, sí, yo pasa que creo que el tema fiscal es un tema con pocos consensos. Todos muy de los que estamos hablando. Necesitan consensos. Pero justicia sí, en justicia hay acuerdo. Pero Edgar, el problema de la fiscalidad, necesitamos consensos en la fiscalidad. Por supuesto, pero el problema de la fiscalidad te voy a decir cuál es, grande, en pocas palabras. Sí, somos un país que, comparado con otros países de la región, tiene una carga tributaria menor, pero tampoco los países que tienen una carga tributaria mayor son más exitosos. No vamos a decir que Bolivia y Paraguay y Ecuador son países mucho mejores que nosotros, ¿no? Son países más o menos de la misma línea que no por la presión fiscal van a cambiar. Eso es por una parte. La segunda parte es que para incrementar la presión fiscal tomas tiempo. Entonces, no es una opción del corto plazo. No hay que olvidar temas como que el tema de la carga fiscal que tiene Guatemala no toma en cuenta el nivel de economía informal que tenemos. Claro. Es un tema muy complejo. Y luego la cantidad de contribuyentes, que es muy pequeña, 4,000 y pico, que representan cerca del 70 y tantos % de los ingresos del Estado, que incluye la recaudación de IVA, por supuesto, y tal. Y otro tema que no hay que olvidar también es que en el tema de la fiscalidad, en los últimos años, el presupuesto de Guatemala ha venido creciendo de una forma desproporcionada y no por eso ha mejorado la calidad del gasto ni la eficiencia del gobierno. O sea, tenemos sin duda alguna en el tema fiscal un problema tan profundo que es para por lo menos 5 o 7 programas de estos intensivos. Pero en los segundos que nos quedan, es importante que la población y sobre todo las élites, la élite de la prensa, la élite económica, la élite académica, la misma élite política, le den el beneficio de la duda a este gobierno un tiempo más. Porque si bien están dando algunas señales que confunden o que incluso dan mala espina, son solo 4 semanas y tanto, ¿verdad? 5 semanas. ¿Ustedes ven posibilidad de que eso pueda suceder para que por lo menos pueda haber una comunicación más respetuosa y productiva? Yo no sé si el beneficio de la duda es la expresión justa. Yo creo que la función de todos esos grupos que usted ha mencionado no es darle el beneficio de la duda, sino es contribuir desde el área de su especialidad, los medios de comunicación, informando, haciendo análisis, haciendo crítica, igual los centros de análisis. Algunos tienen la posibilidad y el mandato de hacer propuestas. Bueno, esos que hagan propuesta, los demás haremos lo que nos toca en gracia hacer. No es el beneficio de la duda lo que necesita el gobierno. No es subsidiar, ¿verdad? Dar el beneficio de la duda no es subsidiar. Es simplemente tratar de ser serios en el análisis o en la crítica y también en la propuesta. Como para decir, miren, este no es problema del gobierno nada más. Sacar adelante al país, dadas las circunstancias de Guatemala, debe ser no solo un problema, sino una responsabilidad de todos. Y ahí yo creo que dependerá también del gobierno central la apertura a aceptar una crítica que siempre es inicial, pero además acompañada de propuestas. Como dicen, ese es otro par de zapatos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con ustedes. Volvemos la semana entrante. Gracias por habernos acompañado una vez más.